Bueno amigos, hoy es 18 de noviembre de 2017. Vuelvo otra vez sobre este tema que traté en el videoconferencia anterior, porque de pronto me toca complementar aspectos cruciales e importantes sobre esa audiencia principalísima que es la preparatoria. Entonces volvemos otra vez y hagamos un repaso muy breve de lo que se manifestó en el video anterior. El decreto de pruebas que haga el juez en la audiencia preparatoria va a ser entonces el eje central, va a ser la columna vertebral, va a ser la carta de navegación, para que cuando se llegue al juicio oral entonces se va a interrogar es sobre lo que se decretó en cuestión de pertinencia, conducencia y utilidad. Entonces, muy brevemente, pues ustedes ya tienen aquí los referentes que dejé. En el margen izquierdo aparece la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, y en el recuadro central pues de pronto ya hago más un título de tema pues de cada jurisprudencia que allí aparece. Sobre todo pues que se toma como base una importantísima sentencia de segunda instancia de la Corte Suprema en sede de casación penal de la doctora Patricia Salazar Cuellar, quizás la que de pronto ha manejado mucho estos temas sobre prueba de referencia, el tema de las entrevistas, el valor de las declaraciones antes del juicio oral, bueno, en fin. Ahí está el radicado central 46153 del 2015. Y también esa segunda sentencia que aparece allí en ese orden, la 49128 del 2017, que es una nulidad por falta de defensa técnica en la preparatoria de una abogada que no tenía pues preparación sobre este asunto. Y eso afectó ostensiblemente entonces el derecho de defensa. De allí que yo siempre insisto de esto de que las experiencias repetidas te van a dar las habilidades. Eso está comprobado porque en este sistema ahora de los juicios orales, pues del sistema de tendencia acusatorio, son las habilidades realmente que va a adquirir el abogado, no solamente a través de la lectura de la jurisprudencia, sino cuando estamos allá en los juicios orales. Por eso yo he ido subiendo por allí el caso del prestamista, que me parece interesante hacer ese seguimiento y esa secuencia desde la audiencia de acusación, después hice lo de la audiencia preparatoria y ahora estando en el juicio oral, de cómo en realidad, en la vida, ya en la praxis, ¿qué pasa entonces con el asunto de las partes, el fiscal, el rol que tiene él, el rol que tiene la defensa, el rol del Ministerio Público y la posición que tiene el juez de conocimiento, el juez de penal, pues que está ahí con funciones de conocimiento, que es prácticamente el árbitro que está allí dirigiendo entre las partes que se dan? Pero resulta de que mire, entonces resulta que es interesante este tema de la preparatoria y recalcar en ello, porque de allí es que le van a habilitar a usted al juicio oral qué es lo que va a entrar. Entonces, en resumen, estaba diciendo que después de que se llegue a esa audiencia preparatoria, lo primero que le dice el juez es: abogado de la defensa, usted tiene algo que manifestar en relación con el descubrimiento que le hiciera el fiscal, que debió hacerlo por fuera es decir, se hizo el descubrimiento, pues entonces si hay alguna falla por parte de la fiscalía, entonces habrá que declararse entonces el rechazo por parte del juez de lo que no se le entregó por la fiscalía. Y hay que tener mucho cuidado porque le dan 3 días a usted como defensor para que vaya ya al despacho del fiscal. Si usted llega a presentarse allá y no le van a dar nada absolutamente porque no está el fiscal, porque no está no sé quién, pues consiga las constancias de que usted estuvo presente allí y después haga valer esa situación en la audiencia preparatoria, porque pues la idea es que incluso el mismo fiscal en la audiencia de acusación preferiblemente llegara ya con el paquete diciéndole: tenga la defensa en un CD, ahí está todo escaneado, o en físico también tenga aquí lo que está descubriendo el fiscal en la audiencia de acusación. Esa sería lo ideal.
Algunos jueces le dicen incluso en la acusación a la defensa, ¿usted qué tiene para descubrir? Pero normalmente uno dice, yo hasta este momento no tengo nada, porque a partir de ese momento que le dan traslado el descubrimiento que le hace la fiscal, usted activará con más fortaleza su defensa. Quizás de pronto usted ya viene de tiempo atrás haciendo los actos de investigación, pero su principal audiencia para hacer el descubrimiento es la audiencia preparatoria. Entonces, les decía que puede pedirse el rechazo si el fiscal no ha hecho el descubrimiento. Y entonces es un descubrimiento de los actos de investigación, tanto favorables como desfavorables, que hizo la fiscalía. Llegada a la audiencia de preparatoria, entonces la defensa le dicen, bueno, haga el descubrimiento. Lo mismo hará entonces, tiene que hacer el descubrimiento de sus actos de investigación, obviamente aquello que va a plantear como teoría del caso la defensa y que va a llevar al juicio oral. No es que por celo profesional, incluso pues por razones de ética, pues obviamente que habrá de pronto actos de investigación que no le favorezca o no los pueda descubrir porque son adversos a su defendido, pues obviamente que no está obligado a hacerlo. La idea es entonces que se haga ese descubrimiento, y el 356 decíamos entonces que dice exactamente esto: después del rechazo, que la defensa haga el descubrimiento de lo que tenga. Entonces, ¿qué viene después? Se dice que es la enunciación. La enunciación, ¿no? Entonces, volvemos al punto del artículo 356. Después de que en el ítem primero ya pasamos por allí, el segundo también, el tercero, que la fiscalía y la defensa enuncien la totalidad de las pruebas que harán valer en la audiencia del juicio oral. Aquí entonces es que recalcaba el conferencista, el doctor Julián Rivera, que es juez penal con funciones de conocimiento de aquí de Cali, de que allí se hace la enunciación de medios de prueba. Claro, y a veces se caen en los errores porque los mismos jueces permiten que no se cumplan a cabalidad este ritual. Y decía el conferencista, antes de continuar a profundizar sobre esto de los que se enuncian los medios de prueba, que que no se da cumplimiento a la ritualidad de estas fases. Estas fases son actos preclusivos, es decir, tienen que darse ordenadamente. Primero se hace las observaciones del rechazo. Segundo, se hace el descubrimiento de la defensa. Tercero, la enunciación. Cada una tiene una finalidad y tiene que irse dando paso a paso para poder entonces continuar a las fases siguientes. Después de la enunciación vendrán las estipulaciones, y después de las estipulaciones entonces las solicitudes probatorias con las respectivas cargas y su decreto y los recursos que se interpongan contra ella. Entonces cada una tiene delineado un fin para tal. Por eso la enunciación de los medios de prueba tienen como finalidad es que después de que se haga esa enunciación se estipule si hay lugar a ello. ¿Qué sucede entonces? Entonces, para hacer énfasis, decíamos en la anterior conferencia que la enunciación se hace de los medios de prueba. Ya tanto el fiscal como la defensa van a enunciar es lo que realmente van a llevar al juicio oral, que va a ser potencialmente sus medios de prueba, hacerlos valer allá, el uno para virtuar la presunción de inocencia y el otro tratando de que lo contrario. Entonces, esos medios de prueba ya están clasificados. No todo lo que se descubrió ahí viene el primer filtro. Entonces, ese filtro de esos medios de prueba se va a decir, por ejemplo, diga usted, el fiscal dice, yo tengo el testigo, el policía judicial fulano de tal, ubicable en tal parte, identificado con cédula de ciudadanía tal, teléfono tal, ubicar en tal sitio, y con este testigo entonces ese testigo es el policía judicial que hizo las labores de vecindario, los primeros actos urgentes, en fin. Con él
voy a llevarlo al juicio a fin de demostrar o que él recepcionó las entrevistas de fulanito, de Perencejo y de Sultanejo. Allí decíamos entonces que no es necesario que el fiscal diga, es que tengo unas entrevistas, las de fulano, Perencejo y Sultanejo. No, esas entrevistas no es necesario que las enuncie, ya las descubrió. Su finalidad son para refrescar memoria e impunar credibilidad. Simplemente están descubiertas y no es necesario que pasen por el filtro de la enunciación, sino que ellas podrán ser utilizadas en el juicio oral tanto por la Fiscalía como por la defensa con esas particularidades. Por eso es que el artículo que refiere a ello, sobre el 347, sobre las exposiciones, miren ustedes el artículo, ¿qué dice? Cualquiera de las partes podrán aducir al proceso exposiciones, es decir, declaraciones juradas de cualquiera de los testigos llamados a juicios, a efectos de impunar credibilidad. Entonces la Fiscalía podrá tomar exposiciones de los potenciales testigos que hubieran entrevistado a la Policía Judicial, con el mismo valor anotado en el inciso anterior, si a juicio del fiscal que adelanta la investigación resulte conveniente para la preparación del juicio oral. Y dice el inciso final, las afirmaciones hechas en las exposiciones para hacerse valer en el juicio como impugnación deben de ser leídas durante el contrainterrogatorio. No obstante, la información contenida en ellas no puede tomarse como prueba por no haber sido practicadas con sujeción al contrainterrogatorio de las partes. Claro, miren, la Corte ya ha dicho, y sobre todo Patricia Salazar, si lo esencial en el juicio es la confrontación, la contradicción y el principio de confrontación, tener el testigo allá sentado face to face, cara a cara. Por eso entonces es que estas exposiciones anteriores al juicio oral no tienen ningún valor, ni pueden ser decretadas como pruebas. Mírala ya la parte de inciso final, porque no han sido objeto de la confrontación o contradicción. Se tomaron antes, pero no están ritualizadas, a excepción de que hayan sido tomadas en una audiencia anticipada y con unos fines particulares. El testigo ese que de pronto está terminal, que está con un cáncer y que es posible que no llegue al juicio oral. Entonces esa entrevista se toma antes con esa finalidad. De pronto podrá entrar como prueba de referencia en esta preparatoria y ahí sí se enuncia con esa finalidad, diciendo con tal testigo, el policía judicial que recepcionó esa entrevista de ese moribundo y que al día de hoy en la audiencia preparatoria ya falleció, entonces yo lo voy a hacer valer como prueba de referencia, punto. Ahí en la enunciación ya quedó claro. Pero si no se ha muerto ese testigo, se va a ir al juicio, pues obviamente tiene que ser citado al juicio oral y es un imperativo legal, la misma ley 906 lo dice. Se citará, entonces se enunciará allí diciendo fulano de tal es el testigo y este testigo tuvo conocimiento directo de los hechos y por lo tanto entonces se identifica con cédula tal, teléfono tal, dirección tal y con él pretendo entonces demostrar tal cosa, por lo menos lo está enunciando. Ahí no es necesario que de todas maneras se haga una carga de argumentación sobre pertinencia. Es ideal hacerlo porque algunos jueces de pronto cometen esos errores, miren ustedes, y algunos fiscales dicen, ¿será señor juez que de una vez enuncio y argumento pertinencia? No, pero se está pretermitiendo una fase, todavía falta para llegar a la fase donde se hace la solicitud probatoria. Entonces ahí tendría que volverse a repetir lo que se enunció, pero con carga de argumentación de pertinencia, conducencia de utilidad, con esa, de acuerdo con la sentencia pues, 46.153 del 2015. Entonces, pero como a algunos les da como miedo, entonces que de pronto llega a la fase de las solicitudes probatorias y diga, pero es que usted ya en la enunciación no lo dijo, o el juez le interpela. Es un error. Simplemente se enuncia esos medios de prueba, entonces quedamos así. El policía judicial que tomó esas entrevistas, tales y tales y tales, con este voy a llevar al juicio a tratar de demostrar sobre circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos. Lo mismo el testigo tal. Lo mismo pasa con el perito. Entonces, miren ustedes que tanto esas declaraciones antes del juicio oral como los informes que se descubren, informes periciales, tienen este valor del 347. Pero para refrescar memoria,
y para impugnar credibilidad, aunque 347 dice que para impugnar credibilidad, pero usted va más adelante al interrogatorio, al artículo 300, los artículos que se refieren ya al interrogatorio, entonces se dice que podrán ser utilizados documentos que se hayan rendido anteriormente, o incluso el 403, y aquí me recuerdo yo una sentencia también de la Corte Suprema de Justicia sobre la impugnación de credibilidad, y creo que en una sentencia de esas de la Corte Suprema se dijo por parte de la Corte que había que decir para este asunto de la impugnación de credibilidad del 403 que ese testigo lo va a llevar usted allá con esa finalidad de impugnar credibilidad, y tiene que citarse incluso cuál de los ítems, de los 6 ítems que aparecen allí en el 403, porque la impugnación tiene como única finalidad cuestionar ante el juez la credibilidad del testimonio con relación a los siguientes puntos, y hay 6, que es inverosímil o increíble, la capacidad para percibir, recordar o comunicar. Tercero, un prejuicio, interés u otro motivo de parcialidad. Manifestaciones anteriores del testigo, incluidas aquellas hechas a terceros o en entrevistas, exposiciones, declaraciones juradas. Fíjese que aquí, por eso es que entonces con el 403, el numeral cuarto, cuando está declarando en el juicio oral, entonces usted dice: yo voy a solicitar, sienta las bases probatorias primero para decir que el testigo sí rindió una declaración anterior antes del juicio oral. Como fueron descubiertas, entonces se sacan y allí se hace valer, sentando las bases probatorias, para impugnar la credibilidad, porque el 403 dice en numeral cuarto, declaraciones o exposiciones anteriores. Entonces, llegado a ese juicio oral, si ese testigo allí está diciendo lo contrario de lo que dijo en esa entrevista, pues haga valer sacando pues entonces esa entrevista para efectos de impugnar la credibilidad. Entonces les decía que son 3 asuntos muy diferentes. Primero, para refrescar memoria se pueden utilizar entonces esas entrevistas y los informes también, y los que rinde la policía judicial. Todo eso se utiliza para refrescar memoria, para impugnar credibilidad, y cuando se llega a ese testigo que es retráctil o el testigo que es hostil, tiene esa modalidad entonces para hacerlo valer. Incluso el testigo retráctil pues podría ser a impugnar credibilidad porque él dijo en una entrevista unas cosas y llegado al juicio por miedo, por lo que sea, se echa para atrás. Entonces ya entra en contradicción con lo que había rendido en esa declaración anterior. Entonces habrá que sentar las bases. Recuerden ustedes que en este sistema hay que preguntarle sobre ese documento, si él rinde una declaración antes del juicio oral, si esa declaración, si la llegara a volver, estaría en capacidad de recordarla, de reconocerla. Estoy en la impugnación. Y entonces después se pide permiso: señor juez, solicito que me deje utilizar esa entrevista tal. Entonces se le pone de presente, qué tiene en sus manos, reconoce lo que tiene allí, por qué lo reconoce, qué es, por qué lo reconoce, si esa es su firma, qué fecha tiene entonces de rendido eso, tal. Entonces ahora sí se utiliza ese documento, bien sea para lea en voz alta tal parte, que es diferente a cuando se refresca. Si el refrescamiento se sientan las mismas bases, pero se le pasa el documento, léalo mentalmente, se le retira después y empieza a preguntar sobre eso que él no recordó, porque como el fiscal dice: ¿usted recuerda tal cosa? No, pues yo no lo recuerdo. Pero usted rindió un informe tal. Sí, yo rendí ese informe. Entonces ahí es cuando llegan y utilizan ese documento para refrescar memoria. Entonces, volviendo al punto, ya después que se denuncia, es solamente los que serán medios de prueba. Ya está claro ese aspecto. Creo que hasta el cansancio he repetido de que efectivamente esas entrevistas, miren, como dice la norma, solamente serán para refrescar memoria, para impugnar credibilidad o para cuando ese testigo se echa atrás o es hostil. Y entonces pasamos a la fase de las estipulaciones. Claro, cuando ya después se denunció todo eso, ¿uno qué puede decir allí? Bueno, vamos a estipular algo, sí. Resulta de que es un caso donde es evidente de que hubo un homicidio. Ese homicidio se causó con arma de fuego de dotación no oficial.
bueno, listo, o particular, pero que fue un asunto que se va a resolver el tema del dolo, si fue con dolo, culpa o preterintención. Entonces, ¿qué se va a discutir? Hombre, ¿qué vamos a estipular? Perdón, pues estipulemos que bella alarma está identificada y también hay el estudio pericial que esa arma es apta y que el proyectil que se recuperó del cuerpo de los hizo, se hizo un cotejo balístico y da con esa arma. Entonces, ahí no hay discusión. Es un arma amparada. Bueno, listo, no es porte ilegal de arma. El victimario tuvo que defenderse de la víctima. Entonces, esa víctima, en este caso, entonces miren ustedes ¿qué se va a discutir? Bueno, a una legítima defensa, por ejemplo. Pues como se trata de legítima defensa, entonces una causal de ausencia de antijuridicidad. O también entonces el tema, volviendo al dolo, que no fue dolosamente, sino que fue culposamente. Eso es lo que está en el tema tipicidad subjetiva, eso es lo que está en discusión. No la responsabilidad en relación de si fue el que le causó la muerte. Es cierto, fue que le disparó con esa arma, de pronto no fue con dolo, sino que fue accidental. Hay un caso por ahí de Barranquilla, el del patrullero que jugando utiliza el arma y no se había percatado que estaba cargada, pensaba que estaba descargada el arma de dotación oficial y le dispara a la novia y taquete, la mata. Se discutió allí en esa sentencia interesante de la Corte Suprema de Justicia si eso fue con dolo o fue culposo. Y ahí se dio toda una discusión en relación domáticamente, pero se estipuló todo menos en relación con la tipicidad subjetiva, es decir, si era con dolo, culpa o preterintención. Y se centró la discusión en juicio oral sobre eso. ¿Para qué razón llevar uno a un juicio oral farragosamente asuntos que no están en discusión? Pues eso es absurdo. Hay algunos abogados defensores que dicen, no, que yo no estipulo nada. No, hombre, pienso yo que a veces hay que ser más práctico. Yo diría, por ejemplo, en el caso del prestamista, miren, vayámonos a ese tema. El fiscal acusa con el tema de la coautoría. El sicario, que es el autor material, y este señor que está procesado ahora como coautor. Por eso entonces cuando llegamos a la preparatoria y en la misma acusación el juez le dice a la fiscal, dice, señora juez, usted tiene una carga, en la preparatoria, yo le decreto a la defensa todos esos 5 testigos, y lo mismo que a la fiscalía, pero señora fiscal, usted tiene una carga de demostrar que es coautor, que una cosa es que sea el autor material, el tema del sicario no está en discusión, esta discusión es la coautoría, de si él está en una división de trabajo, en una empresa criminal, y cuál fue el aporte esencial. Entonces, eso lo estamos allí discutiendo. Por eso el contrainterrogatorio al testigo de Visu, el único testigo que la esposa de los hizo hoy, le ataqué el asunto de si a ella le constaba que él había llegado en compañía de esa persona o de otra persona, si había subido a las escaleras para llegar al segundo piso con otra persona, porque ella dice que vio allí en el marco de la puerta del segundo piso conversando a los dos. Entonces es posible que él llegó primero, eso está evidente ahí, claro, el señor Mina, al punto de que el hoyo Siso le abre la puerta porque lo vio llegar y le recibe el casco, eso lo dice la señora en testimonio, como diciéndole venga y se sienta aquí y se entra al baño. Ahí pudo haber sido que apareciera entonces el sicario. Bueno, sí, preguntando para que le cambiaran un billete, qué sé yo, pero eso no lo hace coautor. Tienen que demostrarse en todos los elementos de la coautoría. Y si después me piensan degradar para complicidad, que es por donde hoy tengo que cuidarme, complicidad, porque puede suceder que en el desarrollo del juicio oral después se mute
el cargo de coautoría por el de complicidad, y eso lo puede hacer el juez. Recordemos que ya hay sentencia de la Corte Suprema de Justicia que dice que el juez, si el fiscal pide absolución, el juez se puede apartar. Y si el fiscal pide que se condene como coautor por homicidio agravado, el juez puede degradar a complicidad. Eso está mientras se conserve dentro del marco fáctico, y puede ir de mayor a menor. Nunca es al revés, de menor a mayor, porque debe haber congruencia entre el escrito de acusación, lo que quedó allí, con lo que se va a resolver al final, en el alegato final y en la sentencia finalmente. Entonces, volviendo, ya me salí del tema, pero era importante tener en cuenta esto, porque a eso me refiero en la cuestión de la preparatoria, en lo que se decrete y hacia dónde se va. Por eso hasta cité a Alejandro Sánchez, abogado penalista conocido que escribe en ámbito jurídico, y se hace la crítica al sistema de que muchas veces los fiscales van a dejar allá al juicio oral a ver qué resulta, como a construir una hipótesis, cuando eso tiene que ya tuvo que haberlo definido desde mucho antes al presentar el escrito de acusación, porque esa segunda primero hay una inferencia razonable para lo de las medidas concentradas, después en la acusación ya tiene que haber una probabilidad de verdad de que esa persona es responsable, que ha cometido, es autor y responsable en la comisión del delito. Y finalmente ya para dictar sentencia es el convencimiento más allá de toda duda. Son tres elementos muy diferentes, y cuando el fiscal se decide a acusar es porque ya tiene construida una hipótesis y que va a reconstruirla en el juicio oral a demostrar lo que ya se sabe. Entonces, el tema de que se llega ya a ver cómo nos va, eso sí es una vaina muy falto de ética. Y a veces incluso, lamentablemente para la fiscalía, el fiscal que viene de turno salió a vacaciones, se enfermó y llegó otro allá, y ese muchas veces no le pierde el hilo, porque desafortunadamente no ahondan o profundizan en lo que se debatió en el tema de la audiencia anterior, y viene entonces a suceder lo que de pronto ustedes vieron al inicio en la segunda sesión del caso del prestamista. Pues muy bien, entonces, volviendo al tema de las estipulaciones, claro, es decir, ya hay que tener mucho cuidado, obviamente, de qué es lo que voy a estipular, porque esas estipulaciones se estipulan, son hechos, y no siquiera tienen que introducirse documentos para eso, simplemente vamos a estipular tales hechos. Y si damos por estipulado eso no admite discusión en juicio oral. Y cuidado, usted estipuló eso y ya no hay nada que hacer, usted no puede reversarse ni retratarse de eso. Ya el juez lo toma en consideración como tema probado, que entra ya construido al juicio oral sin necesidad de que entre allá a un debate. Entonces, hay que tenerla muy clara cuando se llega al tema de las estipulaciones. Y bien, después de eso, hay muchas sentencias allí de la Corte Suprema de Justicia sobre el tema de las estipulaciones, y después entonces viene el asunto, pues, de las solicitudes probatorias. Allí también, ahí sí ya viene toda la carga de argumentación jurídica en el tema de pertinencia, conducencia y utilidad, y ahí sí los voy a mandar para que lean esa sentencia 46-153 del 2015, que se aclara muy bien sobre el tema de la pertinencia. Entonces, hay asuntos aquí para precisar muy bien que cuando se trata del tema de pertinencia, y a eso se refiere es el artículo 300, a ver, miremos el 300, el tema de la pertinencia se circunscribe a los hechos, ¿no? a los hechos que se van a demostrar allí en el juicio oral. Entonces miremos lo siguiente.
200, a ver, se me perdió. Bueno, hay asuntos para ir adelantando, hay temas de pertinencia, sobre todo con los testigos, y aquí esa sentencia de la doctora Patricia Salazar, sobre los testigos que han tenido conocimiento directo y los que tienen conocimiento indirecto. Entonces, por eso ella dice, sí, mire, cuando se trata de testigos directos, pues la carga no es tanto como cuando se trata de un testigo indirecto, porque ahí sí hay que darle las razones muy bien al juez de conocimiento para que las decrete. No todo lo que es pertinente, no todo lo que es pertinente resulta admisible. Y miren ustedes aquí el tema de la pertinencia. Bueno, ya lo encontré. Tenemos lo siguiente. 330 y preclusión, ole carajo. ¡Epa! Mira, pues se me perdió. No puede ser. 375. El elemento material probatorio, la evidencia física y el medio de prueba deberán referirse directa o indirectamente a los hechos o circunstancias relativas a la comisión de la conducta delictiva y sus consecuencias, así como a la identidad o a la responsabilidad del acusado. Mire, entonces aquí dice que esos elementos, esto habla de elementos y evidencia física, el medio de prueba, ¿no? Debe referirse directa o indirectamente a los hechos o circunstancias relativas a la comisión de la conducta delictiva y sus consecuencias. Y también entonces habla de la responsabilidad del acusado. Mire que todo eso es un contexto allí. Y dice así, también es pertinente cuando solo sirve para hacer más probable o menos probable uno de los hechos o circunstancias mencionados o se refiere a la credibilidad de un testigo o de un perito. Eso también es pertinencia. Y aquí hay una cuestión pues importante que hay que definir sobre el tema de pertinencia. Miren ustedes que cuando hace alusión pues a esta segunda parte del artículo de más probable o menos probable los hechos, ahí uno diría, bueno, pero ¿cómo es ese asunto? Porque eso da como lugar a confusión. Y también miran lo que dice sobre la admisibilidad, dice el 376, toda prueba pertinente es admisible, salvo en alguno de los siguientes casos. Entonces, por eso es que dice que no todo lo que es pertinente es admisible, porque hay una salvedad. Entonces, existe peligro para causar grave perjuicio indebido, probabilidad de que genere confusión en lugar de mayor claridad al asunto, o exhibir escaso valor probatorio, o que sea injustamente dilatoria del procedimiento. Hay que tener mucho cuidado entonces cuando se trata del tema de pertinencia, porque entonces ya llegada a las solicitudes probatorias sí hay que ahondar más y la carga de argumentación sobre pertinencia tiene que ser muy bien explicada. Y de pronto por ahí me pasó en la audiencia preparatoria del caso del delito sexual del señor Isidoro, y el juez se interpeló, dijo, bueno, pero yo no sé por qué se complican tanto con el tema de la pertinencia. Pues sí, es decir, con el policía, es decir, por ejemplo, el fiscal dice, con el policía judicial, con él voy entonces a demostrar en el juicio oral que este testigo recaudó evidencia o elementos materiales de prueba con los cuales voy a demostrar que fulanito es responsable de tal cuestión. Entonces ya está definido qué es lo que pretende demostrar con eso, allá en el juicio oral. Con ese testigo entonces voy a acreditar o voy a introducir, pues con él voy a demostrar que hubo una cadena de custodia en relación con que estuvo en la escena del delito y que se encontraron vainillas, el arma de fuego, en fin, con ese testigo voy a llevar al juicio para demostrarle que realmente el occiso
murió a consecuencia de tal cosa. Entonces, muy ceñido allí a ese tema. Con tal testigo, entonces voy a demostrar en el juicio oral que él tuvo conocimiento directo porque percibió los hechos a la hora en que ocurrieron, y él va a relatar aquí todo lo que sabe en relación con la autoría o participación del acusado. Entonces voy a demostrar tal cosa. Eso sin necesidad de meternos a enredarnos allí. Y si se trata de una prueba indirecta, pues habrá que hacer una carga de argumentación más precisa, porque puede correr uno puede correr uno con el infortunio que el juez no se lo decrete si usted no lo argumentó bien. Entonces, claridad en ese tema. Y yo creo que aquí me va a tocar volver a trabajar ya sobre el tema de las solicitudes probatorias, porque ampliar un poco más, y me parece importante revisar esa 46.153 del 2015, que da muchas luces en relación con el tema de esto de demostrar directa o indirectamente los hechos, de los testigos directos, los testigos que han tenido conocimiento indirectamente, bueno, en fin, todo eso, porque si no, como les digo, se corre con la desventaja de que no se la decrete. Y para finalizar, pues recordemos que ahora las decisiones de la Corte Suprema han sido cambiantes en el tema de si caben o no los recursos sobre el decreto o en los decretos. Entonces, solamente cabe el recurso es sobre aquello que se rechace, no de lo que se admita. Ahí no admite discusión. Si se admitió tal cosa, pues no cabe oponerse a ello. Si se puede oponer a quien le interese, es si es adverso o cuando hay el rechazo después del decreto de prueba, para que eso se vaya en alzada al respectivo cuerpo colegiado para que resuelva si se admite o no se le admite en lo que usted le ha sido rechazado por el juez de la causa. Y miren que ya pues redondeando, hacer la diferencia que el tema de la prueba, que una cuestión es lo de la prueba de referencia, y eso se puede tratar aquí en la audiencia preparatoria y hay que manejarlo muy bien, al tema de la prueba sobreviniente, que es en el juicio oral, y de la famosa prueba de refutación, que por ahí la revisamos en otro audio, que son cosas muy diferentes. Prueba sobreviniente y prueba de refutación, eso es otro tema que sucede allá en el juicio oral. Pero aquí en la preparatoria, si es el tema de prueba de referencia, y ahí los invito a que lean otra vez la 46.153, cuando es tema de prueba o cuando es objeto de prueba, y así lo estudia en esa sentencia la magistrada Patricia Salazar Cuéllar. Y les decía en el anterior audio, pues que si está dada la situación para que entre como prueba de referencia, pues hay que solicitarle y que se la decreten allí en la preparatoria. O puede suceder que en el desarrollo del juicio oral, si no se ha suscitado o no se ha dado esa situación hasta la preparatoria, puede hacerlo entonces allá en el desarrollo del juicio oral. El testigo que pues está terminal, pero él no ha fallecido en la preparatoria, se piensa que vaya a juicio oral, pero resulta que ya ha llegado el día del juicio oral, fallece, y entonces cabe la posibilidad de que se le entre como prueba de referencia, haciéndole la solicitud al respectivo juez de conocimiento. Bueno, pienso que así este tema queda un poco más claro. Son tópicos pues que el sistema ahora es novedoso, y cada día pues las decisiones de la Corte Suprema de Justicia nos ayudan a despejar esas dudas, aunque pues como les digo, solamente cuando estamos allá en la escena, en la audiencia, es que realmente uno empieza a manejar estos temas. Las experiencias repetidas le van a dar las habilidades, sobre todo el asunto del contrainterrogatorio. Eso sí que es bien complicado. El tema de las objeciones, que sobre eso deberíamos mirar más adelante otra vez, manejar ese tema un poco más
para que ustedes se vayan dando cuenta pues de lo difícil que es cuando ya está uno allá metido pues en el juicio oral, que no es nada fácil, yo se lo admito. Y eso, pues, ¿por qué razón? Porque cuando ya van llegando los testigos al juicio oral se pueden dar situaciones en que aparecen cosas nuevas o de pronto cosas que no dijo por acá en la entrevista. Y bueno, eso es complicadito allí y hay que tener como esa habilidad esa capacidad de reaccionar en ese momento, pues, ¿no? Eso se va dando es pues, con la experiencia. No todos nacimos aprendidos. Pienso yo que esto es cuestión de irlo trabajando el día a día. Yo como defensor público en el programa de infancia y adolescencia, pues afortunadamente he tenido esa oportunidad y de allí que de pronto pues, me da esta ocasión para aprovechar y transmitírselas a ustedes muy gentilmente, de una manera desinteresada y yo sé que hay muchos que realmente pues atienden a estas cosas, les interesa y más que todo la generación que viene atrás de nosotros, que son los futuros abogados penalistas, a todos aquellos que nos gusta y nos ama esto del derecho penal. Me fascina. En la medida, yo me divierto con esto porque es mi trabajo, pero créame que, y le digo a mucha gente, yo me divierto cuando voy allá a los juicios, a las audiencias y todas las cosas porque me gusta, eso me apasiona. Entonces no me voy a cansar ni me voy a estresar con eso. De eso no sufro por lo menos. Ok amigos, bueno, un buen fin de semana.